Saludos amigos estudiantes, sean todas y todos bienvenidos a este primer encuentro de la tercera unidad de contenidos de mecánica de fluidos y fundamentos de termodinámica, donde abordaremos temas ahora relacionados con la asignatura termodinámica. Como les expuse al inicio, si se recuerdan, les advertí que la unidad curricular englobaba dos asignaturas a la vez, ya que por un lado las dos primeras unidades de contenido se las dedicaríamos al estudio de la mecánica de fluidos y las dos últimas al estudio de la termodinámica. Pues bien, ya en las dos primeras unidades desarrollamos los temas relacionados con la estática y la dinámica de los fluidos. Por una parte analizamos la mecánica de los fluidos y por otra parte analizamos los conceptos relacionados con la ecuación lineal de la energía y las máquinas hidráulicas. En este nuevo encuentro comenzaremos a estudiar temas relacionados con la asignatura termodinámica, haciendo la acotación de que solo analizaremos los conceptos fundamentales de la termo y que no profundizaremos mucho en las leyes termodinámicas. Esto por cuestiones de tiempo y porque más adelante, si ustedes continúan en la ingeniería, verán la unidad curricular termodinámica y entonces allí sí profundizarán en estas leyes. Por ahora nos interesa es analizar los conceptos básicos de la asignatura y especializarnos en el uso y manejo de las tablas termodinámicas con la sustancia pura agua, haciendo la salvedad de que sus principios son aplicables con todas las sustancias puras. Finalmente, para el encuentro de hoy, donde iniciaremos con la tercera unidad de contenidos y que tiene por título las transformaciones, leyes y tablas termodinámicas, analizaremos los siguientes temas. Iniciaremos el encuentro con el estudio de las sustancias puras, el estado de un sistema, las propiedades independientes y finalizaremos el encuentro con la deducción o el estudio de la ecuación de estado de un gas ideal. Con mucho entusiasmo y ganas de aprender, vayamos y entremos a ese mundo maravilloso de la termodinámica o ciencia de la energía, como también les advertí al principio. Ok, participantes, vamos a iniciar este encuentro, primero que nada, definiendo lo que es la termodinámica, como lo hicimos cuando iniciamos con mecánica de los fluidos. La termodinámica la podemos definir de la siguiente manera. Es una ciencia que estudia las propiedades de sistemas de gran escala en equilibrio, en los que la temperatura es una variable importante. También podemos decir que la termodinámica estudia el comportamiento de las sustancias, sus propiedades volumétricas y energéticas, es decir, ecuaciones de estado, propiedades de fluidos reales, etc. También estudia el equilibrio entre las fases o reacciones químicas. Y por último, también podríamos decir que estudia los procesos industriales tales como calor, trabajo y energía. Y por último, la refrigeración. Entonces, de esa manera podemos definir, ¿verdad?, lo que es la termodinámica. Vamos ahora a ver por qué es importante o cuál es el campo de aplicación de la termodinámica. Vamos a verlo desde el punto de vista macroscópico, es decir, desde el punto de vista de la naturaleza. En la naturaleza, todas las actividades tienen que ver con cierta interacción entre la energía y la materia. Por consiguiente, es difícil imaginar un área que no se relacione de alguna manera con la termodinámica. Comúnmente la termodinámica se encuentra en muchos sistemas de ingeniería y otros aspectos de la vida, como veremos a continuación.
conversión, viéndolo desde el punto de vista de la naturaleza. Si lo vemos desde el punto de vista de nuestra vida cotidiana, el confort humano tiene estrecha relación con la tasa de emisión de calor metabólico. Como todos sabemos, el corazón bombea sangre en forma constante a todo nuestro cuerpo. Diferentes conversiones de energía ocurren en billones de células y el calor corporal generado se emite en forma constante hacia el ambiente. De esta manera, el confort humano tiene estrecha relación con la tasa de esta emisión de calor metabólico. Por último, entonces, veámoslo desde el punto de vista de los procesos industriales. En la termodinámica se encuentra la explicación racional del funcionamiento de la mayor parte de los mecanismos que posee el hombre actual. Esta aporta los fundamentos científicos básicos que han permitido la invención del motor de automóvil, de la turbina de gas de un avión y de una larga serie de dispositivos tecnológicos de cuyos efectos nos beneficiamos a diario y de cuyo funcionamiento, al menos en su aspecto fundamental, se responsabiliza plenamente esta ciencia. He ahí la importancia de por qué ustedes como futuros TCU o futuros ingenieros más adelante necesitan conocer los conceptos y las leyes fundamentales de la termodinámica, ya que es una ciencia que está relacionada con nuestra vida cotidiana directa o indirectamente, y ahí la importancia de conocer los conceptos fundamentales y los principios o leyes fundamentales de esta ciencia. Dicho esto, entonces avancemos al tema. Como dijimos ya, tercera unidad, fundamentos de termodinámica, transformaciones y leyes termodinámicas. Iniciaremos los contenidos, ¿verdad?, estudiando o definiendo lo que es una sustancia pura o lo que son sustancias puras. Es una término, una definición que ya ustedes a lo mejor habrán escuchado nombrar, ¿verdad?, ya la habrán definido anteriormente, pero vamos entonces a refrescar esos conocimientos. Definición de sustancias puras. Una sustancia que tiene la misma composición química en cualquier fase que pueda presentarse se denomina sustancia pura. Ejemplo de ellos tenemos estos casos: el agua, el aire, el nitrógeno, el helio, el dióxido de carbono, el ácido nítrico, el óxido nitroso y el monóxido de carbono. Todos son ejemplos típicos de lo que es una sustancia pura. Una sustancia pura no tiene que estar conformado por un solo elemento químico o compuesto químico. Una mezcla de varios de estos también puede ser una sustancia pura, siempre y cuando la mezcla sea homogénea. Tiene que cumplir esta característica para que pueda ser considerado una sustancia pura. Y lo podemos denotar aquí en estos ejemplos que dijimos. No solo el nitrógeno y el helio son sustancias puras, sino que la combinación de varios componentes químicos también son ejemplos de una sustancia pura. La única condición es que tienen que presentar o que su mezcla sea homogénea. Por otra parte, la sustancia pura puede presentarse en distintas fases, como ya conocemos, ¿verdad?, la sólida, la líquida y la gaseosa. Dependiendo de los valores de presión y temperatura, una sustancia puede estar como sólido, líquido, vapor, o presentarse en 2 o 3 fases a la vez. Vamos ahora entonces a estudiar el cambio de fase de estas sustancias puras. Ya estudiamos que son 3 las fases, pero ahora vamos a ver cómo ocurre el cambio de fase de una sustancia pura. Por experiencia se sabe que las sustancias existen en fases diferentes, aunque son 3 las fases principales, como lo dijimos, sólido, líquido y gaseosa. Una sustancia puede tener varias fases dentro de la principal, cada uno con una estructura molecular distinta. Por experiencia, como dijimos, a temperatura y presión ambiental, el cobre es un sólido. El mercurio, como lo podemos ver aquí, es un líquido.
y el nitrógeno un gas, ¿verdad? Eso a presión y temperatura ambiental. Esos tres elementos o tres compuestos químicos pueden existir en esas fases. Pues bien, como lo dijimos, aunque son tres las fases principales, sólida, líquida y gaseosa, una sustancia puede tener varias fases dentro de la principal, cada uno con una estructura molecular distinta. Ejemplo, el carbón sólido. Todos conocen el carbón sólido. Todos hemos comido parrillitas y hemos asado entonces la carne utilizando este elemento químico. El carbón sólido aparece como grafito a temperatura ambiente y presiones normales, y también puede tener la forma de diamante, ¿verdad? Esto a temperaturas y presiones altas, ¿verdad? Eso es un ejemplo típico de este caso. Al estudiar los cambios de fase en termodinámica, no es necesario poner interés en la estructura molecular y el comportamiento de las distintas fases, pero sí es útil comprender los fenómenos moleculares de cada fase. Existen, ¿verdad? Existen en la naturaleza muchas situaciones en que dos fases de una sustancia pura coexisten en equilibrio. Ejemplo de eso tenemos el agua. El agua existe como líquido y vapor dentro de una olla de presión. El fenómeno lo conocemos, podemos ver, lo tenemos bien visualizado. Por otra parte, el agua sólida o hielo a la temperatura y presión normal del ambiente comienza su proceso de condensación. Este es otro ejemplo que también conocemos, lo tenemos visualizado, ¿verdad? Cuando nosotros colocamos un trozo de hielo dentro de un vaso de vidrio, vemos que al transcurrir un cierto tiempo comienza a formarse como una especie de condensación alrededor de ese vaso. Por ejemplo, de cómo dos fases pueden coexistir. A pesar de que todas las fases de la sustancia son importantes, solo se estudiarán las fases de líquido y vapor y su mezcla. Es importante acotar que en el estudio de las sustancias puras se tomará como ejemplo el agua, por ser una sustancia muy familiar. Avancemos. A continuación, entonces, estudiaremos el fenómeno de cambio de fase del agua desde la fase líquida hasta la fase vapor. Vamos a suponer que tenemos agua líquida en un arreglo cilindro-pistón, como se muestra en la siguiente figura, con las condiciones de una atmósfera de presión y 20 grados centígrados. Bajo esas condiciones, el cambio de fase de esa sustancia se da a través de estos estados, reconociendo, ¿verdad?, que inicialmente tenemos agua en un sistema cilindro-pistón, un émbolo-pistón, mejor dicho, donde bajo ciertas condiciones de presión y temperatura, ¿verdad?, ese líquido se le comienza a suministrar calor. Y va ocurriendo entonces esta transformación del mismo, este cambio de fase, es decir, pasando del estado 1 al estado 2, del estado 2 al estado 3, del estado 3 al estado 4, del estado 4 al estado 5. Entonces ese cambio de fase lo podemos describir a través de los diagramas como el que estamos viendo aquí, ¿verdad? A través de un diagrama PV, ¿verdad? O PV, como vamos a ver más adelante. Ok, entonces vemos, ¿verdad?, que en el estado 1 estaríamos ubicados en este punto. En el estado 2 estaríamos ubicados en este punto a través de esta superficie, ¿verdad?, o esta gráfica, y vemos entonces que en el estado 3 estaríamos ubicados en este punto, en el estado 4 en este punto y en el estado 5 en este punto, poniendo una temperatura constante de cada temperatura, donde sería el comportamiento de esa gráfica. Entonces visualicen bien esa gráfica y visualicen bien esto que está ocurriendo aquí de abajo. Este momento sería el proceso de transformación de la fase de esa sustancia. Entonces vamos a continuación a describir cada una de esas fases. ¿Sí? Visualizaron bien el dibujo y memoricen. Vamos a tener el estado 1, considerando el dispositivo cilindro-pistón que describimos anteriormente, donde contenemos agua líquida a 20 grados centígrados y una atmósfera de presión.
Tendríamos el estado 1 bajo esas condiciones: líquido en el reloj cilindro pistón con una presión de una atmósfera y una temperatura de 20 grados centígrados. Comenzamos a añadirle calor a ese sistema. Teníamos entonces el estado 1. En este estado se tiene un agua en fase líquida y se denomina líquido comprimido o líquido subenfriado, lo cual significa que no está a punto de evaporarse ese líquido, y además significa que la temperatura de este sistema va a ser menor a la temperatura de saturación de esa sustancia pura. Eso sería entonces el estado 1, si recuerdan de la figura anterior. Luego tendríamos el estado 2. Tenemos la misma cantidad de líquido, ahora la presión sigue siendo de una atmósfera, pero ahora la temperatura se elevó hasta los 100 grados centígrados, es decir, pasamos ahora al estado 2. Si al sistema en la condición anterior se le suministra suficiente calor, su temperatura aumentará hasta alcanzar los 100 grados centígrados. Bajo estas condiciones el agua sigue siendo líquida y cualquier adición de calor ocasionará que el líquido se evapore. Se dice que el líquido está en equilibrio con una cantidad infinitesimal de vapor. Es decir, que para este estado 2 la temperatura del sistema se hace igual a la temperatura de saturación de la agua o de la sustancia pura. Seguimos añadiéndole calor al sistema y ahora pasamos al estado 3. Cuando se transfiere más calor al sistema, parte del líquido saturado que tuvimos anteriormente se evapora y se tiene ahora una mezcla de líquido-vapor. Quiere decir esto que la temperatura del sistema se igualó a la temperatura de saturación de la sustancia. Seguimos teniendo la presión de una atmósfera a temperatura de 100 grados centígrados, pero ahora tenemos una mezcla de líquido y vapor. Entonces, en este estado, las fases líquido y vapor coexisten en equilibrio, ¿sí? Lo advertimos anteriormente, que podían hacer caso que dos fases coexistieran en equilibrio. Eso es lo que está ocurriendo aquí en este estado 3. La fase líquida y la fase de vapor coexisten en equilibrio. Seguimos añadiendo calor al sistema y ahora pasamos al estado 4. En la medida que se añade más calor al sistema, el proceso de evaporación continuará hasta que prácticamente todo el líquido se evapora. Se dice que el vapor está en equilibrio con una cantidad infinitesimal de líquido. Este estado recibe el nombre entonces de vapor saturado. Y decimos entonces que para este caso la temperatura del sistema se iguala a la temperatura de saturación. Tenemos un vapor saturado, ¿verdad? Y vemos entonces que ya lo que queda es un líquido remanente en el fondo del depósito y la gran mayoría es vapor de agua. Entonces seguimos añadiendo calor al sistema. Pasamos al estado 5, que sería la última parte del diagrama PV, o el último punto a la derecha del diagrama PV. Una vez que el vapor saturado se le transfiere calor adicional, podemos ver aquí, ¿verdad? La presión sigue siendo una atmósfera, pero ahora la temperatura es de 300 grados centígrados. Una vez que se le transfiere calor adicional, se evaporará la cantidad, el líquido infinitesimal existente que quedaba en el estado anterior, con una consecuente aumento o con un consecuente aumento de la temperatura. Vamos a verificar aquí, ver la temperatura alcanzó los 300 grados centígrados. A este vapor se le denominará entonces vapor sobrecalentado, ¿sí? Y bajo estas condiciones entonces la temperatura del sistema es mayor a la temperatura de saturación de la sustancia, ¿verdad? Entonces ya no queda ninguna cantidad de líquido, sino que quedan puras partículas de vapor en ese sistema. De esta manera, ¿verdad?, podemos ver el proceso de cambio de fase de una sustancia pura desde una fase líquida hasta una fase de
vapor. Esto ocurre para la mayoría de las sustancias puras, el mismo procedimiento o el mismo proceso. Importante, ¿verdad? Acotar, importante recalcar esto, ¿verdad? Para comprender de forma completa el comportamiento de las sustancias puras es necesario tener en cuenta los diagramas de propiedades. Estos diagramas son tres: el diagrama de temperatura versus volumen específico o T-view, el diagrama presión versus volumen específico o diagrama P-view y el diagrama presión versus temperatura o diagrama PT, ¿verdad? Además que también se pueden utilizar las superficies PVT, ¿verdad? Es decir, presión, volumen, temperatura. Pero por ahora a nosotros nos interesan son estos diagramas. A continuación entonces podemos ver la descripción de cada uno de esos diagramas. Primero que nada vamos a tener, ¿verdad?, el diagrama presión, volumen. Tenemos entonces la forma de este diagrama, tenemos la forma de la campana, esta es la forma que tomaría el cambio de fases para una sustancia pura, ¿verdad? Arrancando de este punto, llegando a este punto que denominamos el punto crítico, ¿verdad? Y luego descendemos a este otro punto, ¿verdad? Dentro de esta campana, ¿verdad?, es que ocurre la coexistencia de las dos fases, es decir, la mezcla saturada de líquido-vapor o la coexistencia del líquido y el vapor, ¿verdad?, dentro de la campana. Fuera de ella no tenemos. Entonces de este lado tendremos líquido comprimido, ¿verdad? Esta sería la línea de saturación del líquido. Aquí tendríamos la mezcla saturada de líquido-vapor. Esta sería la línea de vapor saturado y aquí esta sería la zona entonces de vapor sobrecalentado. En el centro de esta campana, o en esta línea, ¿verdad?, en el centro tendríamos la mezcla saturada mitad y mitad, pues líquido y mitad vapor en el centro. Y de este lado tendríamos más líquido y de este otro lado tendríamos más vapor, ¿verdad? Entonces tenemos este caso del diagrama presión, volumen específico, ¿sí? Vean la forma que tiene. Luego tendríamos el diagrama temperatura, volumen específico, ¿verdad? Podemos ver la campana nuevamente, forma de estas curvas, ¿verdad? No es igual a la anterior, cambian significativamente, ¿verdad? Aquí tenemos el punto crítico, aquí dentro de la campana, entonces es donde se da la mezcla saturada de líquido-vapor y fuera de ella, de este lado líquido comprimido, vapor sobrecalentado, las líneas de saturación tanto para el vapor como para el líquido. Por último entonces tenemos el diagrama presión, temperatura, ¿verdad? Entonces vemos cómo ocurre la transformación de las fases en estos sistemas. Entonces, de estos tres diagramas es que nos vamos a valer para estudiar el cambio de fase o para determinar las propiedades de las sustancias más adelante. ¿Sí? Avancemos.